Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión pública de esta tarde. Les ruego disculpen el retraso, pero ha sido cosas ajenas a nuestra academia. Entonces, hoy tenemos la conferencia titulada Cirugía del síndrome brachiocefálico y laringe, evolución de las técnicas y herramientas quirúrgicas en los últimos 20 años. La va a pronunciar el doctor don Jorge Ginás Ceballos y va a hacer la presentación el doctor Montoya, académico de esta institución. Tiene la palabra. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, señores académicos, compañeros, señoras, señores. Es para mí un honor presentar al conferenciante de hoy, que es un colega veterinario y amigo desde hace muchos años. Jorge Ginás Ceballos nació en Valencia en 1977 y, según su biografía, desde siempre supo que quería ser veterinario para curar animales. Incluso de pequeño se peleaba con sus amigos por defenderlos. Según la inteligencia artificial Meta, Jorge Ginás es un veterinario valenciano, especialista en cirugía maxilofacial y odontología veterinaria, y lleva casi 20 años operando casos que otros compañeros daban por imposibles, y ha sido llamado por la publicación Valencia Bonita el Pedro Cavadas de los animales. Hecha esta introducción amistosa y cariñosa, vamos a conocer un poco más de él. Jorge empieza sus estudios de veterinaria en la Facultad de Zaragoza en 1995 y termina la carrera y obtiene la licenciatura en el año 2000, iniciando su trayectoria profesional en una empresa en Aragón, el Grupo Lanar, como veterinario en control sanitario de grandes animales y en un pequeño consultorio ofrecía servicios en pequeños animales. A los 10 meses regresa a su tierra natal, Valencia, para continuar su carrera en una clínica privada ya dedicada exclusivamente a medicina y cirugía de perros y gatos. E inicia su formación general realizando el título propio en la Universidad Complutense de experto en medicina de pequeños animales y sigue formándose en el campo de su interés, que es la cirugía, realizando el posgrado ISET en Madrid, de cirugía de tejidos blandos, y los cursos universitarios de cirugía veterinaria especializada en la Universidad Autónoma de Barcelona en los niveles del básico al avanzado. En el año 2004 realiza en León el primer curso teórico práctico en España del veterinario referente internacional en cirugía cardiorrespiratoria, Roberto Busadori, iniciando una etapa de formación en este área que continúa con numerosas estancias en el Hospital Italiano de Milán, San Sasso, que es de los hermanos Busadori, y durante 6 años en el área de cirugía de tejidos blandos. En el año 2005 comienza su propia actividad privada, abriendo una clínica de atención a pequeños animales en Silla, un pueblo cercano a Valencia. Aquí en ese sitio establecimos Jorge y yo nuestra relación profesional y compaginaba su trabajo en este centro con su formación y desarrollo en el área de cirugía maxilofacial. Entre los años 2006-2007 obtiene el título de especialista universitario en odontología y cirugía maxilofacial en la Universidad Complutense y en el área de investigación inicia un proyecto propio sobre la administración de domperidona para valorar su eficacia en la prevención de leishmania en pacientes sanos. Este estudio concluirá o ha concluido con la participación en 6 publicaciones internacionales de impacto, destacando pues las publicadas en la revista Veterinary Parasitology o Veterinary Preventive Medicine, y el registro del primer tratamiento preventivo frente a leishmaniosis en el año 2012, comercializado como Leishguard, que es actualmente la primera línea en la prevención de la enfermedad, está registrado y se comercializa en 6 países europeos. En el año 2007 inicia estudio de doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de las Islas Baleares y obtiene en el 2008 el diploma de estudios avanzados sobre una alternativa quirúrgica a la patología de paladar blando elongado en el perro. Este mismo año participa en un proyecto en Tanzania organizado por Cirujanos Plásticos Mundi y la Facultad de Medicina de las Islas Baleares, que habíamos citado, y obtiene el certificado de cirugía de paladar y labio leporino en el Hospital KCMC de Tanzania. Continúa su actividad privada en Silla, convirtiéndose en un pionero en la cirugía del síndrome brachiocefálico usando láser de CO2. En el año 2010
funda la Sociedad Española de Láser y Electrocirugía Veterinario, SELEP, de la que es presidente, y comienza el desarrollo de la marca Cirugía sin Sangrado, registrándola en 2013 y plasmándola en un libro con el mismo nombre, del que es coautor, junto a los doctores José Rodríguez y Guillermo Couto. En él recopilan toda la experiencia en el área del láser y electrocirugía. Fue publicado en el 2014 y ha sido traducido a 8 idiomas. En el 2011 funda el primer hospital veterinario 24 horas de España de carácter multidisciplinar, dedicado en exclusiva a casos remitidos y urgencias, denominado Hospital Valencia Sur, en una nave industrial de 800 metros en la misma localidad de Silla. Desde el año 2009 había colaborado en varios proyectos de formación, iniciando el suyo propio, fundado en 2014, llamado Instituto Veterinario IVET, desarrollando formación para veterinarios auxiliares con cursos teóricos, congresos y talleres prácticos a nivel nacional e internacional, y donde el que les habla pues ha participado en varias ocasiones. A lo largo de estos años ha sido coautor de varios libros, entre los que destacamos Bases prácticas de quirófano 2016, Cirugía de cabeza y cuello 2019. Además es autor o coautor de numerosos artículos científicos nacionales e internacionales, y ha participado y participa como ponente en cursos y congresos en España, Europa y Latinoamérica, colaborando como asesor científico y docente de BATUC, que es la empresa líder en formación veterinaria latinoamericana. En 2019 el Hospital Valencia Sur entra a formar parte del grupo Anicura y actualmente es el Practice Manager, director médico y responsable de cirugía del hospital, que cuenta con más de 2.000 metros y 90 trabajadores, siendo una referencia en España con más de 18.000 casos remitidos en el pasado año. Jorge va a desarrollar el tema, como ha dicho el señor presidente, cirugía del síndrome brachiocefálico y laringe, evolución de las técnicas y herramientas quirúrgicas en los últimos 20 años. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación y participar en nuestras actividades. Sé bienvenido a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Alberto por esta presentación tan emotiva, la verdad, que ha sido un repaso de toda la trayectoria, que es la primera vez que la veo así. y bueno, pues han pasado muchos años. Y, por supuesto, a la Real Academia de las Ciencias Veterinarias Española, porque es un honor poder participar. Y a los que estáis aquí compartiendo este momento con nosotros, porque la verdad que estoy muy agradecido, y entre vosotros también pues hay gente que son amigos, y a los que también le debo mucho de este trayecto, de Ricardo, por ejemplo, que me apoyó y me ayudó en la formación de electrocirugía, pues Pablo Mata, que ha sido un compañero que ha estado participando también con nosotros en los posgrados de cirugía, Fernando, que también es un compañero director del Hospital del Retiro, un referente en España, y también siempre nos ha dado la oportunidad y hemos compartido muy buenos momentos profesionales y personales, y a Pepe Gómez, que ha sido el responsable de formación de todo el grupo Anicura y que confió en mí en varios proyectos y al que le estaré siempre muy agradecido. Ahora, pues, compartir un poco a lo que hemos venido, qué ha pasado en estos 20 años sobre la cirugía del síndrome braquicefálico en cuanto al paladar y la laringe. La patología del síndrome braquicefálico es un problema que afecta a los pacientes que tienen esta conformación anatómica y que a mí pues siempre me angustiaba mucho el ver cómo estos pacientes pues en el año 2000, 2003, 2005 se operaban poquísimo, no había una alternativa quirúrgica con garantías, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos conllevaban y suponían un alto porcentaje de comorbilidad y también de complicaciones, incluso hay publicaciones nacionales en el año 2010, donde está dentro del protocolo la traqueostomía, como parte del protocolo habitual de la cirugía del síndrome braquicefálico. Y además el cambio en la mentalidad de los propios compañeros o de las familias, donde se asumía que como que formaba parte esta respiración de esta conformación de raza. Durante esos años, como ha comentado Alberto, cuando estuve en Gran Sasso, que era un centro de referencia a nivel internacional en este campo, cirugía cardiorrespiratoria, me llamó mucho la atención que vi uno de los bulldog inglés, que además están las fotos aquí, los vamos a ver más adelante, que era había ganado un concurso de belleza y en ese momento
hablando y evaluando la situación, la esperanza de vida media de los bulldog inglés a ese nivel de conformación anatómica era de 5 a 6 años. Entonces, fijaos en estos 20 años cómo ha cambiado, que seguro que todos vosotros tenéis pacientes bulldog, carlino, de todas estas razas, con 15, 13, 12 años, y de hecho aquí los vamos a ver. Entonces, ya de primera algo ha cambiado porque hemos mejorado su calidad de vida, no solamente con el síndrome braquicefálico, sino también con todas las patologías derivadas de los braquis, como son las patologías de columna, los problemas quemodectomas, problemas cardíacos, problemas ortopédicos, neurológicos, cutáneos, dermatológicos. Pues bueno, al final son razas que realmente tienen multifactorial patología y que nos dan mucho trabajo a los veterinarios, pero que hemos conseguido ya que haya un cambio, y este cambio es en su calidad y en su esperanza de vida. Este estudio de Gilles Dupré y de Hayden Reich es un estudio elaborado por dos de los mayores exponentes en el mundo, que cuando yo empecé a formarme en este campo ya eran pioneros, y además es un estudio bastante reciente que ha sido publicado en el 2022 y hace una recolección de todos los factores que están implicados en el síndrome braquicefálico y que aquí vamos a ver. Lo que vamos a hacer es ver qué es el síndrome braquicefálico desde el punto de vista clínico y el enfoque quirúrgico con la evolución desde estos 20 años a hoy, y poner en común con vosotros cómo lo enfocamos nosotros. Y es una de las áreas que más hacemos hoy. Antes de salir de Valencia he operado uno, al que he hecho una lateralización, ya he operado de estafilectomía, y es algo que vemos frecuentemente todos los días y que, gracias a Dios, a día de hoy, muchísimos compañeros de toda España están operando y manejando el síndrome braquicefálico muy bien. Entonces, primero que nosotros hacemos de enfoque a las familias y también a los compañeros es este diagrama donde, fijaos, hay 11 puntos. Esto lo tengo yo en un póster en la consulta, y da igual que te dediques a hacer la cirugía de la parte respiratoria, que vayas a hacer una neurología, por ejemplo, porque un paciente con síndrome braquicefálico, si hay que operar de un quiste subaracnoideo o de un tumor cerebral, se nos puede descompensar precisamente por el síndrome braquicefálico. ¿Y por qué? Porque muchos de estos pacientes que están compensando la respiración, cuando aparece un factor de estrés o un factor de dolor continuo, lo que va a hacer es que ante esa molestia o a ese estado de agitamiento o de malestar empiezan a jadear, y al jadear se empiezan a inflamar todas las vías respiratorias altas. Es muy típico poder perder o acabar en un colapso, una traqueostomía, un bulldog francés posterior a una cirugía de una hemilaminectomía o incluso en el manejo o después de una resonancia. Entonces, importante, es multifactorial. Todo esto que vemos son 11 puntos que son el síndrome braquicefálico, y lo explicamos muy bien a las familias. Fijaros que estos 11 puntos están diferenciados en colores. En verde son los que podemos cambiar, en naranja los que solamente podemos paliar, y en rojo los que no podemos cambiar nada. Y esto es muy importante, a mí me resulta de muchísima utilidad para las familias, porque hay una norma que digo siempre, una regla, ¿no?, que es que la experiencia es el resultado menos la expectativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expectativas de las familias cuando estamos trabajando con un paciente que tiene una patología que no podemos curar, porque no vamos a poder convertir este bulldog francés o este carlino de repente en un perro de agility o de trabajo. Esto no va a pasar. Es cierto que en muchos foros pues tenemos pacientes que las familias comentan, le cambió la vida. El perro fue operarlo, porque de todos estos 11 puntos, no todos los presentan todos los puntos, ni no todos en la misma gravedad. Por eso hay que hacer un estudio muy concreto y muy específico de cada uno de ellos. Yo, después de estos más de 20 años y miles de pacientes, una cosa que he aprendido es a ni menospreciar ni confiarnos. Siempre, cada paciente es una historia diferente, porque afectan un montón de situaciones clínicas, como por ejemplo si tiene sobrepeso, si es tranquilo, si la familia está muy encima y tiene unos cuidados, si vive en el campo o vive en un piso, la actividad física que hace, la alimentación. O sea, es también un enfoque por nosotros multifactorial. Siempre podemos enfocar la parte más clásica, ¿no?, es los estenosis de Hoyares y del vestíbulo nasal, el paladar blando, que es elongado y grueso. Esto es un poco como el gol estándar del síndrome braquicefálico. No me gusta que se le llame la enfermedad del paladar, porque
es como centralizarlo todo al paladar blando elongado y, como podemos ver, no todo es por eso. Tampoco la sintomatología del ronquido, porque hay que tener mucho cuidado. La expectativa no es que dejen de roncar, hay que tener cuidado porque, como veréis, con esta anatomía, con los cornetes aberrantes, la hiperplasia de turbinados, con la macroglosia, con el colapso laringio, con la estenosis nasofaringea, con hiperplasia de las tonsilas, es muy difícil que ese perro cuando duerma no vaya a roncar. Entonces es importante qué expectativa le damos a la familia. Y fijaos que sáculos laringios evertidos y colapso laringio está en naranja. Esto no se puede curar. Ninguna técnica es curativa. Todas las técnicas de las que vamos a hablar son paliativas. Fijaos que yo pongo puede ser parcialmente mejorado por cirugía. Los cornetes aberrantes no se pueden curar, se pueden mejorar, pero nunca los vamos a curar. Y, por supuesto, la tráquea hipoplásica, los trastornos esofágicos, la macroglosia o la malformación del cráneo, todo eso, que son 1, 2, 3 y 4, o sea, están en rojo. En definitiva, de 11 puntos, tenemos 7 en naranja y rojo y solo 4 en verde. Esta es mi manera de trabajar la expectativa con la familia. Y obviamente me siento mucho a ver cómo, o sea, muchas veces vienen con una hoja de remisión con un montón de pruebas hechas. Y yo le pregunto a la familia, ¿cómo le veis? A veces ellos me dicen, bueno, si mi veterinario ya te ha pasado... No, pues nosotros trabajamos solo con casos remitidos. Entonces normalmente vienen ya trabajados con una explicación hecha. Pero yo me gusta escuchar cómo percibe la familia, porque una cosa es cómo lo percibo yo, cuál va a ser la expectativa mía, y otra cosa es cómo lo percibe la familia. Y seguro que estáis de acuerdo que hay familias que ante situaciones muy graves hay situaciones que menosprecian o que las tienen asumidas y otras familias son mucho más sensibles. Y esto lo tenemos que identificar para explicarles todo con detenimiento. Esta primera parte, vamos a la parte más clara, más sencilla. Esto es una estenosis de los hollares, es decir, la nariz está cerrada. Y, importante, la estenosis de los hollares, muchos compañeros no le dan el grado de valoración y es importante, porque ni todas son iguales, ni todas se tratan igual. Entonces, ¿tiene la nariz cerrada? No, hay, como podéis ver, hay 3 grados, con un estrechamiento de menos del 25%, grado 2 entre un 25 y 50 y el grado 3 más del 50. Y no todas las vamos a tratar igual. Ahí veis también, junto al esquema, imágenes de diferentes grados. Entonces, claro, vamos a hacer la misma técnica, vamos a ser igual de agresivos y vamos a tratar igual a cada paciente porque tiene estenosis de hollares. A partir de ahora, una recomendación mía es que si lo podéis evaluar en los informes también pongáis el grado de estenosis de hollares. ¿Por qué? Porque el impacto sobre la clínica de ese paciente también va a ser diferente. Si un paciente tiene una estenosis de un grado 2 o de un grado 1, es muy raro que la nariz sea el principal causal de su problema. Aquí veis técnicas, este dibujo que vemos aquí a la izquierda, este de aquí, este es un dibujo mío de hace 20 años del principio, cuando me hacía las charlas y me hice yo el dibujo a mano para hacer los esquemas. Veis que hay una cuña vertical, hay diferentes técnicas, ahora os voy a hablar. Entonces esta cuña en vertical lo más frecuente es arriba, que lo hacemos con láser de CO2, lo vamos a ver en un vídeo, y aquí abajo con cirugía convencional, que también lo vamos a ver. Esta también es una foto de hace aproximadamente unos 20 años, es una foto en Gran Sasso con Roberto Busadori que sigo guardando. Fijaos cómo lo que hacemos es retirar una cuña vertical que hacemos más ancha o más profunda en función de lo que queremos nosotros luego abrir con la sutura, y ahí veis la diferencia entre la estenosis de hollares, que esta sería un grado 2, y después de la intervención. Hay que tener cuidado porque esto solamente va a abrir la entrada de la nariz, solamente afecta a los hollares. Si el paciente tiene una estenosis del vestíbulo o tiene cornetes aberrantes por delante, aunque estemos mejorando la entrada, tenemos una obstrucción posterior, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la cirugía convencional que lleva sus puntos de sutura, que la verdad funciona muy bien, lo que pasa que es verdad que sangra. Y esta es la misma técnica, que sería la cuña vertical con el láser de CO2. La ventaja del láser de CO2 es que no sangra nada, que es muy rápida y que podemos profundizar, como podéis ver, haciendo citorreducción a distancia para poder ganar de ese espesor que vamos citorreduciendo para que luego vaya cicatrizando de manera muy poco lesiva y sin sangrado. Esto es importante. Desventaja,
podemos ponerlo con sutura o sin sutura. El problema siempre va a ser que cuando hacemos láser de CO2, después hace costra, es una cicatrización en una segunda intención, que a muchas familias hay que advertirles que puede hacer costra, mocos, que se puede quedar rosita hasta que va pigmentando y el resultado final. Normalmente somos bastante menos agresivos que, por ejemplo, hace años, porque hemos visto que con conseguir una buena apertura, sobre todo de la parte medial, por dentro es suficiente. Aquí veis un caso en un tiempo real, los compañeros que trabajáis con láser, como en el retiro, pues tenéis experiencia. Aquí veis un antes y un después, y luego, como os comento, podemos colocar algún punto de sutura sin problema, pero si lo dejamos sin suturar, pues va a hacer una cicatrización guiada. Podemos tener, yo todos los años tengo alguno que no cicatriza como espero, que queda un poquito más estrecho, o que incluso ha estenosado, o que queda simétrico. Pues si queda simétrico, y es una cuestión estética, no solo tocarlo, pero si uno se ha estenosado, podemos con una simple sedación simplemente tocarlo un poquito con láser y ya está. Se puede hacer, o lo intubamos por precaución, pero es muy sencillo y muy rápido de corregir. Y esto es un estudio que os pongo muy reciente, donde se ha hecho una comparación de los efectos en 3 técnicas de rinoplastia. Este es un estudio que ha comparado hacer la cuña vertical con una alaplastia y con una cuña horizontal, porque siempre está la controversia de qué técnica pues a mí me va mejor o qué técnica creemos que es mejor. En este estudio, como podéis ver arriba en el diagrama, han hecho una comparativa de lo que se va abriendo cada uno de los vestíbulos nasales y han estado midiendo el porcentaje de apertura, y la conclusión es que, aunque la vestibuloplastia alar es la que produce más apertura, no hay una diferencia a un medio y largo plazo. En conclusión, que podéis seguir haciendo la cuña vertical sin ningún problema. Los estudios recientes nos dicen que no hay una diferencia clínica a un medio y largo plazo, que la que más abre es la alaplastia horizontal. Yo personalmente sigo usando la cuña vertical. Vale. Aquí dejamos la parte de la entrada de la nariz y ahora vamos a continuar. Y fijaos, esto también es un estudio en el que, es un estudio bastante reciente, han hecho una comparativa de dentro de la nasal, dentro de la cavidad nasal, el contacto de los puntos de la mucosa, es decir, los cornetes. Y fijaos que de 162 cavidades que se han evaluado, 140 tenían contacto intranasal de las estructuras, es decir, un 87% de estos pacientes estudiados en un estudio bastante amplio tienen hiperplasia de cornetes, es decir, tienen dentro una obstrucción parcial o total. Y esto es un porcentaje muy alto, un 62% tiene desviación del septo. Esto significa que cuando, por ejemplo, vamos a hacer un carlino que tiene colapso laríngeo o un bulldog que tiene los cornetes hiperplásicos, que tiene cornetes aberrantes como los que estamos viendo en esta imagen, abrirle la entrada de la nariz que hace 15 años, y esto ya estamos hablando de cambios y de evolución en las diferentes tendencias quirúrgicas. Antes incluso hay un estudio que se hace en situ, peligroso porque es solo en situ, no hay ningún bulldog francés, haciendo la plastia de Hollares en perros con 3 meses y reducía el porcentaje, según este estudio, de estafilectomías a partir del 1,5 años, pero era en situ. Claro, hoy en día sabemos, después de estos 15 años de este estudio, que hacer solamente los Hollares no tiene ninguna garantía preventiva. Lo correcto es esperar al desarrollo o a que haga signos clínicos, es decir, normalmente entre el año y el 1,5 años, o hay pacientes que con 5 meses ya pueden tener signos clínicos severos. Entonces, ahí hay que tocarlo, aunque luego haya que modificarlo cuando ha terminado el desarrollo. Y no menospreciar, como veis en las imágenes del TAC de abajo, los cornetes y la entrada de la cavidad nasal y el final, porque este paciente, aunque le abramos mucho por delante, va a tener una obstrucción en el paso del aire desde la entrada de la nariz a la nasofaringe. Fijaros, otra imagen, que hay hiperplasia de mucosa. Entonces, normalmente estos pacientes van a tener sintomatología, aunque les abramos la nariz por delante, cuando van a dormir, parecido a las vegetaciones que tienen, por ejemplo, las personas. Y obviamente van a roncar cuando están durmiendo. Aquí os pongo un vídeo de un paciente
A ver. Cuidado. Un momentito. ¿Podemos pasar la diapo anterior? Y la anterior. Y ahí darle al vídeo. Un momento, espera, que creo que ya lo tengo. Aquí. Ya. Vale, aquí tenéis un paciente, además es el perro de un veterinario, que lo han operado de hollares, lo han operado de paladar, pero tiene apneas. ¿Cuándo yo personalmente recomiendo enfrentar la cirugía de cornetes? Cuando tienen apneas recurrentes, porque la turbinectomía no la podemos hacer completa. Si hacemos turbinectomía completa, vaciaremos la cavidad nasal, perderán termorregulación y filtro mucociliar. Y la turbinectomía parcial hay que hacer sesiones repetidas porque vuelven a crecer los cornetes, y esto frustra mucho a las familias. A veces tenemos que hacer 2 o 3 sesiones. Aquí estamos instilando, como podéis ver, anestesia local a través de la cavidad oral y nasal para el nasofaringe, y lo que solemos hacer es poner un fibroscopio, darle la vuelta en la nasofaringe y entrar rostral, ya que tú con un rino va a ser muy difícil por la obstrucción que tiene de cornetes. Lo enfocamos desde la cavidad oral, entramos en nasofaringe, en los gatos lo hago igual, y meto la fibra de diodo por rostral. Y entonces yo veo cuando llega al final y ahí vamos quemando. Riesgo siempre. Con láser de diodo tenemos una gran capacidad de hemostasia, pero es muy agresivo y produce dispersión térmica. Entonces podemos tener quemaduras de paladar o fístulas. Es una técnica que es delicada. Ahí veis cómo vamos trabajando. Normalmente yo recomiendo hacerlo, según el equipo, entre 6 y 8 vatios, y vamos fotovaporizando poquito a poquito para ir rebajando los cornetes. No ser demasiado agresivos en una primera sesión, porque si somos muy agresivos en primera sesión, va a haber después rinitis, secreciones y pueden colapsar. Ahí hemos hecho la hiperplasia en la cavidad nasal rostral, y ahora estamos revisando el paladar blando, que ya está intervenido por nuestro compañero, para valorar la coana, lo veis, y revisar que hay buen paso. Si son muy caudales, si los cornetes están muy hiperplásicos y muy caudales, siempre hacemos terapia con corticoides, inicialmente para desinflamar. O sea, yo os recomiendo siempre que uséis primero la terapia con corticoides sistémica y focal, Nasex, por ejemplo, se utilizan personas, para intentar reducir esa inflamación, primera por darles la opción del manejo médico, aunque sea estacional, y solamente intervenir cuando hay fracaso al manejo médico. Y si intervenimos, primero desinflamar lo que podamos. Y aquí veis lo que hacemos cuando son muy caudales. Veis como lo que os explico. Yo tengo el fibro, lo tengo ahí en flexión, tengo cogida la coana y estoy entrando con el diodo por delante. Entonces, yo veo la luz. Por eso sé que estoy en el sitio. Y ahora voy despacito, poco a poco, hasta que paso. Si nos sangra, que puede pasar, aunque sea con láser de diodo, ahí normalmente paramos. Porque tener en cuenta que en braquicefálicos, con este tipo de cornetes, podemos tener también un colapso laringio secundario y se nos puede complicar, ¿eh? Que esto no es una tontería. De hecho, el primero, por ejemplo, que os he puesto, ese tuvo un post que tuvo que estar ingresado 3 días. O sea, no es lo hago, que eran de Murcia, tenían 2 horas y ellos querían volver rápido a casa. Entonces, tener prudencia. Yo llevo haciendo 16, 17 años esta técnica. Es verdad que hay compañeros que empiezan con el diodo y te lo cuentan como que es magia y que todo es súper guay y súper fácil. Antes yo era mucho más agresivo, hacía muchos más casos. Antes hacía seguro 50, 60 casos al año, ahora hago 4 o 5. Y no veo menos casos, veo muchos, pero soy más prudente. Es decir, mi tendencia actual es más conservador y elegir muy bien, porque hay rinitis secundaria, puede haber complicaciones y además todos necesitan 2 o 3 sesiones normalmente. Y cuando le has conseguido rebajar poco a poco, como pasa en los humanos, la turbinectomía parcial, los cornetes vuelven a crecer. Entonces, al cabo de 1 año y medio, 2 años, vas a tener que volverlo a tocar. Muchas familias, después de las primeras sesiones y haber pasado todo, cuando ven que vuelve otra vez a hacer ruido, si no es un caso muy grave, no lo vuelven a hacer. Esto es mi experiencia a día de hoy. Siguiente fase. Hemos visto la nariz en la entrada, la nariz por dentro, y ahora esto muchas veces muy poco estudiado. Colapso nasofaringeo.
El colapso nasofaringio está clasificado y, como podéis ver en este artículo, una publicación donde nos marca el colapso nasofaringio, lo veis aquí, la nasofaringe cae sobre la laringe, es esto de aquí, en 3 grados. También es importante. Grado 1, que cae un poquito sobre los procesos corniculados. Grado 2, que está ya aplastando y puede llegar hasta el proceso cuneiforme. Y grado 3, con colapso completo. Y el problema de esto es que no hay ninguna técnica quirúrgica que nos garantice una mejoría. Entonces, si nuestro paciente tiene un colapso nasofaringeo, tenemos que estadiarlo porque nos afecta al pronóstico. ¿Qué razas, por ejemplo, veis muchos con colapsos nasofaringeos? Por ejemplo, los King Cavalier, algunos Bulldog, también los Chihuahuas, estenosis de Coana o colapsos nasofaringeos, algunos, y son muy desagradables porque producen un ronquido. Muchas veces la familia engloba todos los ruidos, ruido nasofaringeo, estornudo inverso, colapso laringeo, dentro de o se ahoga o ronca. Aquí os dejo un vídeo donde podemos ver perfectamente un colapso nasofaringeo, veis en la imagen que cae, sería un grado 2. Si cae hasta tocar los cuneiformes completamente y aplastarlos, ahí ya sería un grado 3. Veis que tiene también eversión de sáculos y veis que tiene además colapso laringeo. Claro, si tenemos que hacer una lateralización del aritenoides, cuidado, porque si tiene un colapso nasofaringeo grave, te está tapando aunque tú le abras. Entonces lo tenemos que manejar. Podemos hacer fotovaporización con láser, yo lo he hecho, pero normalmente suele volver a crecer y es una técnica solamente paliativa lo que planteamos. Este mes he hecho un caso de Bilbao que le conseguimos rebajar y aplicar una sutura para abrir un poquito esa mucosa nasofaringea en anchura y ganar un poquito de espacio. Pero no hay ninguna técnica concreta después de 20 años que sea resolutiva a día de hoy. Eso sí, el colapso nasofaringeo hace 20 años no se valoraba y hoy en día ya lo incluimos dentro de todo el estadiaje. Fijaos que en la mayoría de compañeros, porque todo esto parece obvio, pero el mucocele nasofaringeo no se evalúa, el colapso nasofaringeo no se suele evaluar y muchas veces los cornetes se suelen menospreciar y nos afectan, impactan mucho en la clínica. Esto que veis aquí es un mucocele, en la zona de la nasofaringe tenemos pequeñas glándulas salivares. Cuando tenemos recolección o bien de saliva, que sería un sialocele, o no estamos seguros del origen del líquido, le llamamos mucocele. En este caso el artículo son 11 braquicefálicos con sialocele nasofaringeo. Yo lo veo mucho. Como este, he visto 3 o 4 este año, pero más pequeños, muchísimo. ¿Y por qué pasa? Por la presión inspiratoria en la zona de la nasofaringe y a veces por reflujo gastroesofágico. Muchas veces estos perros que tienen enfermedad aerodigestiva tienen esofagitis, reflujos gastroesofágicos y predispone por irritación a sialoceles nasofaringeos. Cuando nos encontramos esto, yo en casos graves como este he llegado a fotovaporizar con diodo. Si no, si es pequeño, simplemente lo tengo en cuenta y a veces hago una terapia de corticoides durante un mes, mes y medio a dosis bajitas, 0,25 miligramos por kilo, 0,5, para ver si hay una respuesta. En algunos perros puede dar signos nasofaringeos graves. Entonces, tengámoslo en cuenta el sialocele nasofaringeo. Esto que veis aquí es la nasofaringe del bulldog que os he comentado de Bilbao, que veis que hemos hecho la estafilectomía y hay unos puntos de sutura que estamos intentando anclar de mucosa nasal, lo veis, a mucosa oral en la nasofaringe para tratar de abrirlo un poquito. En este caso este es el resultado final. Hemos conseguido, que tenía un grado 2, pero muy pocos casos lo consigo, Antes nos caía por aquí y hemos conseguido ampliar un poquito ese espacio. Otro problema que muy pocas veces los compañeros comentan tener en cuenta. No sé si os habéis fijado que algunos bulldog francés, cuando los vamos a operar, sobre todo bulldog francés, los colocamos en la posición para abrir la boca, os puede pasar en otro tipo de cirugía, incluso para intubar, tienen una macroglosa y no abren bien la boca, tienen una limitación de la articulación temporomandibular. Estos son perros, yo normalmente en la consulta antes les pregunto si juegan con pelotas, porque antes de hacer la laringoscopia y todo el estudio, una pista es que os cuenten que intentan coger las pelotas, pero no pueden, y es porque no pueden abrir la boca. ¿Cómo nos impacta a nosotros?
por sentido común y por lógica, pues si el perro no puede abrir la boca por completo, a la hora de tener una inflamación, una complicación o tener que coger aire, jadear, está muy limitado. Y en un postquirúrgico me aumenta el riesgo y en la cirugía me complica mucho mi espacio de trabajo. Fijaos que lo que está pasando es que aquí veis en este artículo, ahora veréis los porcentajes, fijaos la diferencia entre una articulación temporomandibular en un paciente normal y una articulación temporomandibular en un braqui, cómo está totalmente adelantado, y entonces impacta, aplasta la articulación temporomandibular bloqueándola. Este es un estudio del 2017 y en el abstract también es sorprendente los porcentajes. Fijaros la prevalencia de los diferentes grados, es decir, con un alto porcentaje en bulldog francés, estamos hablando de un 69,2 en King Cavalier y 53,8 en bulldog francés. Entonces, esto lo tenemos en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Es una alteración de la morfología de la articulación temporomandibular y nos está afectando sobre todo en bulldog francés. Cuidado, porque es lo típico que no le damos el valor hasta que en el postquirúrgico este va a tener más probabilidades de hacerte un colapso total a la mínima inflamación y va a responder mucho peor y es más proclive a tener que hacer una traqueostomía. Y a la hora de tú trabajar, vas a trabajar mucho más incómodo porque no vas a tener espacio. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta dentro del estadiaje y en la planificación, también en el post. La hipoplasia de tráquea, otro aspecto súper importante. Aquí veis todas las referencias que hay de artículos, que son muchísimas, artículos de radiología, y hay muchas más que estas. Aquí veis los métodos de medición. Podemos hacer el clásico, que es el que yo aprendí hace 20 años, hoy en día se impone este, que es coger la tráquea, donde intersecta la tercera costilla, ahí medimos el diámetro de la tráquea, y el de la costilla. El de la costilla es R y la tráquea tiene que ser 3R. Este es un método muy clínico, muy rápido, porque es muy sencillo y más hoy en día con los métodos digitales. Los radiólogos suelen preferir, es más sensible y específico, este donde A es el diámetro de la tráquea justo en la entrada torácica y luego B es el diámetro desde la primera vértebra hasta la del esternón. Entonces hacemos una división y tiene que ser mayor a 0,16. Es muy sencillo, pero es importante no diagnosticar la hipoplasia a ojo, porque nos podemos equivocar. O sea, hacer una medición, con esta medición evaluar el grado de hipoplasia y entender muy bien lo que es. Yo a las familias les suelo decir que es como si se ponen debajo del agua y en vez de darle un tubo de buceo, ahora le doy una pajita y cada vez esa pajita es más pequeñita y todo el mundo lo entiende porque se pone en esa situación y esa situación angustiosa y además entienden cuando yo les digo, bueno, ahora imagínate que tienes sobrepeso, todavía peor, ¿verdad? Ahora imagínate que te digo pedalea. Por eso muchos pacientes con problemas de vías altas, cuando están en reposos y están tranquilos, lógicamente respiran mejor que cuando tienen una actividad física o se ponen nerviosos. Y muchos de ellos, solo con controlar el sobrepeso, ya tienen una mejoría clínica importante. Igual que si, por ejemplo, operamos, pero ese carlino nos gana 2 kilos en el próximo año, por muy bien que haya ido la intervención, el carlino va a respirar peor, ¿de acuerdo? Entonces, identificar si tiene la hipoplasia de tráquea es muy importante porque estos pacientes tienen peor pronóstico, ¿de acuerdo? Y son pacientes que pueden responder peor o evolucionar peor a la intervención, más que nada porque la hipoplasia de tráquea no la vamos a poder cambiar. La diferencia entre la hipoplasia y el colapso traqueal es que el colapso traqueal es una tráquea que la membrana dorsal cae, se aplasta, y la hipoplasia es congénita. Durante el desarrollo embrionario se fusionan los dos cartílagos dejando prácticamente sin la membrana dorsal. Por eso es muy difícil encontrar colapso traqueal en los braquicefálicos. Es muy difícil que pongamos un stent en un carlino o en un bulldog inglés o un bulldog francés. Lo que vemos son hipoplasias. Y aquí
¿Qué os recuerda esto? ¿Cómo tiene esta lengua, este carlino? Esto es la macroglosia. Entonces, esto hay técnicas en humana, yo las he probado, donde se rebaja la base, hemos intentado en algunos rebajar la base de la lengua, hacer glosectomías parciales, hacer fijaciones, pexias. La verdad que no compensa. Glosectomía parcial he hecho 2 en toda mi vida y han sido por pacientes donde no es que respirara peor, sino que comprometía su vida. Los 2 eran carlinos y para casos muy exagerados. Los que tenéis ya, trabajáis con bisturí armónico, os recomiendo hacerlo con bisturí armónico. Es verdad que hay casos tan graves que tenemos que reducir una parte de esa lengua. Ya te digo, yo lo he hecho 2 veces y los 2 eran carlinos. Obviamente tenemos que tener en cuenta y tiene que entender la familia que cuando aquí se da lo que se llama el síndrome de la caja, no es que sea muy grande la lengua, el paladar, las amígdalas, la nasofaringe, la orofaringe, es que la estructura ósea es más pequeña. Son pacientes que durante el desarrollo embrionario se interrumpe ese desarrollo de la estructura ósea craneoencefálica, pero no se interrumpe el de todo lo que hay dentro. Entonces es una lengua que no está hecha anatómicamente para esa caja tan pequeña. El ejemplo que le pongo a las familias es como si te coges una maleta que te vas a ir de viaje 15 días a Brasil y de repente yo ahora te digo que todo eso lo metas en una maleta la mitad de grande. Entonces, ¿cómo estará todo? A presión, allí que no cabe, vas a tener que cerrarla de cualquier manera, pues así están todas las estructuras anatómicas blandas sobre la estructura craneoencefálica. Aquí veis estos pacientes con macroglosia. Obviamente, por mucho que tú hagas una mejora de la entrada de las vías, sobre todo pues paladar blando o tonsilas, etcétera, cuando este paciente cierre la boca para dormir, le va a obstruir. Aquí nos vamos a el gol estándar, ¿no?, del síndrome braquicefálico, el paladar blando. Y cuidado, el paladar blando, para evaluarlo hay que traccionar de él y ver lo que es capaz de elongar y sobre todo evaluar el espesor, la anchura. ¿Lo veis? Hay que tener cuidado porque este paladar blando además va a ir aumentando en longitud y espesor. Pero, ¿por qué, por ejemplo, si nosotros vemos un perro de 12-13 años, un cocker, va a tener el paladar blando largo? Consideramos paladar blando elongado lo que sobrepasa el borde de la epiglotis. Y sin embargo ese perro o no ronca con la boca abierta o tiene un leve ronquido cuando duerme, por el espesor. Porque el problema es que el paladar blando, que tiene un componente muscular muy importante, conforme va aumentando la presión inspiratoria, es como si hiciera pesas y cada vez será más grueso. El cocker de 12 años, cuando jadea, mueve el velo porque es muy fino, pero cuando este velo se va haciendo más grueso, entonces ya no lo puede mover y llega a provocar incluso náuseas, se llega a introducir en la rima glotis y en la orofaringe y provoca signos clínicos muy importantes. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Pues bueno, como hablaba Alberto, estos mis estudios de diploma de estudios avanzados con Ana White y José Rodríguez en el 2007, periodo docente 2007-2008, que presentamos la patogénesis y tratamiento quirúrgico de patologías congénitas de paladar blando en el perro. En ese momento nosotros presentamos una técnica que llamamos la plastia faringia, estamos hablando de hace 19 años, y el objetivo era usar una herramienta como era el láser. Introducimos el láser de CO2 para trabajar más rápido, con menos inflamación y sin sangrado, y tratar de hacer un dibujo donde ensanchamos. Esa era nuestra idea original hace 20 años, que luego en el final os contaré cuál es la idea actual 20 años después. Entonces, ahí le llamamos plastia faríngea. A ver, un momentito que se me ha perdido. Y lo que tratamos, como podéis ver, es de hacer la mucosa oral y la mucosa nasal con una especie de cúpula para abrirlo, no solamente recortarlo en longitud, sino también en anchura. A ver, un segundito que me lo está buscando. ¿Podemos pasar la siguiente diapo mientras? Vale. En ese momento existía la técnica convencional, que son las que veis abajo, donde teníamos la resección simple mediante tijera y sutura continua. Podíamos hacerlo también con electrobisturí, con el monopolar, como lo habíamos hecho, o
aparece una técnica que se llama técnica de Gilles Dupré, que es el artículo que hemos visto ahora, que era ya una referencia en Europa, y ahora os enseñaré lo que hace es hacer una plastia parcial para quitar un 30% del espesor y replegarlo, seguro que lo habéis hecho. Es una técnica que durante muchos años se ha impuesto y se sigue utilizando. Nosotros presentamos como alternativa hacer una cúpula, veis la comparativa entre la cúpula y la línea recta, y utilizamos la herramienta que es el láser de CO2 para que nos permita hacer ese dibujo en la anchura. Además, era una técnica mucho más rápida. Vamos allá. Vale, esta es la técnica de Gilles Dupré, el esquema. Yo la verdad que es una técnica que he hecho solo un par de veces. Lo que hacemos es, en este diagrama, como podéis ver, lo que hacemos es hacer esta resección, nos llevamos un 30% de la anchura y la replegamos hacia arriba. Por lo tanto, ahí se ponía muchísimo énfasis en reducir el espesor del paladar blando y al hacer ese pliegue también la longitud. En este artículo, que es un artículo reciente, un artículo del 2022, hace una comparativa de las complicaciones entre la estafilectomía convencional y el folder flap. En conclusión, lo que nos está diciendo es que no hay una diferencia entre ambas técnicas y que ambas técnicas, en cuanto a complicaciones, son muy parecidas. Por lo tanto, ya es un poco cada uno, según su experiencia, lo que pues está más cómodo, ¿no? Es decir, que podemos hacer una resección con tijera o podemos hacer una folder flap, y el tiempo quirúrgico que nosotros vayamos a emplear pues va a depender un poco del cirujano, ahora lo veréis, pero las complicaciones a día de hoy sabemos que son las mismas. Aquí tenemos otra imagen de hace 20 años, paladar blando elongado, esta también es en Gran Sasso, puntos de tracción, y es una técnica que se sigue empleando, la cirugía convencional. Lo que hacemos es cortar con una tijera o con un bisturí. Aquí tenemos las palatinas menores, el problema es que aquí van las palatinas menores y cuando vamos a cortar vamos a tener un sangrado y una hemorragia importante. Aquí lo vemos, entonces el paciente se puede descompensar. Esto nos puede pasar también incluso con un láser de CO2 si tiene una palatina muy gruesa, pero esta es la técnica convencional con un importante sangrado. Al final se hace una sutura continua o puntos simples de mucosa oral a nasal. El resultado puede ser muy bueno solo para el paladar. Lo único es que la comorbilidad es mayor, el tiempo quirúrgico es mucho mayor y también el riesgo anestésico. Estos son los resultados de, ya os digo, este trabajo que presentamos en el DEA, en el Diploma de Estudios Avanzados, en el 2007-2008. Fijaos, la técnica convencional a los 16 meses, y eso seguro que lo habéis visto, pacientes que cae mucho de los velos laterales. También nos pasa con la técnica de Gilles Dupré en el velo central. Reintervenimos con láser y con la técnica de láser de CO2, 11 meses después, que siempre acaba de caer un poco de tejido, los resultados que tenemos. En cuanto a tiempo quirúrgico, estamos hablando de 30-35 minutos frente a 3-10 minutos. La hemorragia, nada que ver, complicaciones no habíamos tenido en este trabajo donde hacemos una comparativa, lo veréis, de 109 casos frente a 40, y el tiempo de recuperación también era mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tenéis la comparativa, con 77 hecho con tijera, 9 con bisturí eléctrico, 23 con la técnica de Gilles Dupré, que nosotros le llamábamos el rombo, y las complicaciones que hemos tenido. Con los pacientes que hacíamos de la plastia faríngea, ninguno fue hospitalizado. Fijaos que hoy, en el año 2026, hay un estudio súper reciente que ha salido donde hace una comparativa de los pacientes operados de síndrome braquicefálico estables, hospitalizados frente a ir con las familias. Complicaciones en los pacientes que fueron con sus familias un 2%, y en los hospitalizados un 20%. Es decir, esto que estábamos haciendo hace 20 años, que muchas veces también, a mí muchos compañeros me decían, pero ¿cómo lo mandas a casa en el día que, la verdad, pues estuvo expuesto a sus críticas y es lógico? Hoy en día, un estudio en el 2026 nos da la razón. Y la mayoría de cirujanos, ya os digo, no digo que mandamos a casa a pacientes que no están estables, ¿eh? Estoy hablando de pacientes estables. ¿Por qué? Porque se estresan más, porque meterlos en una jaula es un factor
de estrés, porque empiezan a jadear. Yo he tenido pacientes, en la época que era joven y me enfadaba, ahora ya no me enfado, pero que me he marchado a simplemente comer, me lo han dejado en una jaula y al volver me lo he encontrado colapsado a tener que intubar y hacer una traqueostomía porque el perro se ha agobiado o le han puesto oxígeno ambiental, que hace mucho calor, el perro se agobia, empieza tú a hacer eso recién intervenido. Pues esto me ha pasado. ¿Qué sucede más? Cuando los dejamos hospitalizados, ¿qué es lo que queremos? Que no se agobien, que no jadeen. Y los compañeros que están de noches, ¿qué suelen usar? Opioides. Hay un artículo del 2025 donde ha demostrado que los opioides incrementan un 30% el riesgo de neumonía por aspiración. Por lo tanto, si tenéis braquicefálicos hospitalizados, por ejemplo, Pepe Gómez, que está dirigiendo un centro de referencia en neurología, hay que tener mucho cuidado porque, claro, después de una intervención de una hemilaminectomía va a necesitar opioides. Pero si tiene un síndrome braquicefálico y no está controlado, el riesgo de neumonía por aspiración va a aumentar. ¿Cómo lo podemos manejar? Es muy importante que todos los pacientes que están sedados por patología respiratoria lleven una CRI de metroclopramida. Es muy importante para intentar reducir este riesgo. Pero esto es lo que nos explica, y fijaos que estas son diapositivas súper antiguas, del año 2008, pero hoy en día los años, al final, nos han dado la razón en cuanto a este manejo. Vale, pasamos de diapo, que es que a veces me pierde la tablet. Vale, le damos a este vídeo, aquí vamos a ver una intervención con láser de CO2. El láser de CO2 nos permite trabajar a una distancia más corta, a una distancia más lejana y en función de la distancia también la capacidad de incisión, de fotovaporización, de coagulación y vamos trabajando sobre la mucosa oral, luego el espesor de la muscular y luego la mucosa nasal. Al final el láser es una herramienta, no es la técnica. La técnica será el dibujo que nosotros hacemos. Podemos hacer una técnica recta, podemos trabajar más la mucosa, podemos trabajar más la muscular, podemos rebajar el espesor, pero esto que os he puesto aquí es un tiempo real. No todos los pacientes es tan rápido, pero en muchos de ellos es así. Y la recuperación, en la experiencia que yo iba viendo a lo largo de estos años, fijaos que cuando traemos este láser de CO2, que estamos hablando del año 2005, yo tenía 25, 26 años y tengo 48, creo que fue el primero en España. Y tuvimos muchas críticas durante bastante tiempo, O sea, que es decir, esto es algo de controversia en este momento. Vale. Otras alternativas. ¿Podemos pasar la diapo también? Es que me está buscando. Esto es Roberto Busadori, cómo lo hace en la actualidad. Lo hace con bisturí armónico. Es un elemento que corta y sella muy rápido. Lo que pasa que es una pinza, es un termosellador vascular. Tiene menos dispersión térmica que un Ligasur o que un Caimán, que también lo podemos hacer, ahora lo veremos, pero nos limita el dibujo. Para mí, para paladares gruesos, es muy válido. Cuando trabajamos en zonas muy delicadas, como pueda ser un carlino, ya vamos más limitados, o para la fotovaporización. ¿Veis cómo está midiendo? El tiempo quirúrgico también es muy rápido. ¿Veis? Lo coge con la pinza. Claro, son pinzas que realmente no están hechas para esto, pero el bisturí armónico es un elemento que no funciona por corriente alterna, sino que es un elemento, es un ultrasónico, funciona por frecuencia y la dispersión térmica es de unos 58 grados, por lo tanto la inflamación y el edema posterior es menor. De todas maneras, ahora os voy a poner un vídeo que he hecho donde hacemos la mitad con bisturí armónico y la otra mitad con láser de CO2, a ver qué impresión nos da, porque a lo largo de estos años, que lo resolvemos en el final de la charla, ha habido mucha controversia sobre cuál era la mejor herramienta, cuál dispersaba más calor, cuál inflamaba menos. Teníamos teorías, pero no teníamos demostrado. Aquí, fijaos, este bulldog inglés, cómo vamos trabajando. Obviamente es mucho más tosco, no me permite la capacidad de dibujar que me permite un láser de CO2. Con el láser de CO2 tenemos que tener mucho más cuidado porque el haz del láser tenemos que proteger con una gasa húmeda. El haz del láser puede combustionar el tubo, por ejemplo, puede quemar en otras zonas, si se nos va un poquito, o sea, es más delicado, ¿lo veis? Aquí hemos hecho esa mitad con el bisturí armónico y ahora esta mitad con el láser de CO2.
Fijaos cómo vamos trabajando, acercándonos poquito a poquito y consiguiendo el dibujo que nosotros queremos. Vamos primero con la mucosa oral, luego vamos a la muscular y veis que hay una gasa húmeda siempre, húmeda con suero, protegiendo. Muy bien, y aquí fijaos, el resultado es parecido, aún así lo vamos a repasar con láser de CO2. Y ahora vamos a ver, fijaos como que queda un poco más caído la zona del armónico, ahora lo hemos repasado y conseguimos esa cúpula ampliando un poquito la anchura. Y fijaos la parte que está hecha con aquí, eso es láser de CO2 y aquí, que esto es bisturí armónico. ¿Cuál os parece a vosotros que está más carbonizada? Lo veremos al final, porque esto ha sido motivo de discusión. Al final lo que buscamos, estos pacientes, no hay el sonido, pero bueno, es un bulldog inglés que está roncando antes de operar y aquí está recién operado. Es decir, una de las ventajas que nos permite el láser de CO2 frente a la técnica convencional es que el tiempo quirúrgico es muy rápido, por lo tanto el tiempo anestésico también y la recuperación normalmente también. ¿Qué otros factores nos pueden complicar? Pues fijaos, ¿qué vemos aquí que nos puede estar complicando? Esto de aquí son las amígdalas. Cuando las amígdalas están muy grandes, recomendamos retirarlas. Hacemos tonsilectomía. En mi experiencia, la tonsilectomía incrementa el riesgo de complicaciones, aunque normalmente es raro que tengamos complicaciones, puede aparecer. ¿Podemos tirar para atrás un momentito? Que se ha ido. Aquí veis un paciente que hemos hecho en un bulldog inglés, la estafilectomía con láser, hemos puesto unos puntos guías porque era muy ancho para guiar la cicatrización, una de las complicaciones es que se nos pueda pegar la mucosa nasal, entonces si queda muy ancho podemos guiarla, y aquí las tonsilas con bisturí armónico. A día de hoy tenemos esta opción, es una opción que hay un estudio donde del 2011 al 2017 presenta unos resultados muy buenos, con la faringoplastia en H. Entonces, es una técnica muy interesante desde mi punto de vista, pero elegir muy bien el paciente porque es muy agresiva. Lo que hacemos es retirar las tonsilas con láser de CO2, llevarnos en esa forma de cúpula y luego suturarlo. ¿Para qué? Para ganar en anchura. Aquí veis en este vídeo que os he puesto la faringoplastia en H para que la veáis entera. Claro, yo hacer esto de rutina, la verdad, es mucho más tiempo, es mucho más agresivo, pero sí es verdad que cuando tengo un paciente, normalmente son bulldog inglés o algún bulldog francés, que tenga unas amígdalas enormes, tienen que ser enormes, porque hoy en día ya no somos tan proclives a hacer la tonsilectomía como éramos antes, somos más conservadores. Solamente cuando están como aquí. La ventaja de tener láser de CO2 es que sois los únicos que podéis hacer esta técnica. Entonces, hacemos lo que hacemos de normal, solo que lo comunicamos, lo hacemos continuo. Luego se sutura. Fijaos que esta técnica es del año 2024, lo que está cambiando es que en la técnica de Gilles Dupré estábamos sobre todo centrándonos en la longitud y el espesor, y ahora, como estábamos también pensando en aquella plastia faríngea, estamos trabajando en la anchura. Necesitamos ganar anchura en la entrada de la orofaringe. ¿Veis cómo vamos haciendo la muscular? Eso es la mucosa nasal. Ahí tenemos la nasal y nasofaríngea. Y ahora lo vamos a suturar. Lo pasaremos cuando ya lo tengamos. Ahora, en vez de hacer la estafilectomía por un lado y las tonsilas por otro, realmente es sencillo, pero es bastante agresivo. Y se recomienda, podríamos dejarlo sin suturar,
pero se recomienda guiar la cicatrización tal como se ha descrito y está publicada la técnica. Yo lo restringo a casos muy concretos, ¿eh? O sea, no es una técnica que haga rutinario, además que el tiempo quirúrgico también es mucho mayor. Aquí lo veis cómo lo termina. Y ahora, esta cúpula, veis todo el tejido que hemos retirado, y ahora esta cúpula se sutura de mucosa a mucosa. Nuevamente yo aquí me gusta un monofilar, prefiero al multifilamento y un monofilar finito. En la boca uso de normal 4 ceros, 5 ceros, aquí pues podemos usar un 4 ceros perfectamente, es ya muy sencillo y dejamos guiada toda la cicatrización y cerrada mucosa a mucosa para que el postquirúrgico sea más cómodo para nuestro paciente. Normalmente usamos una aguja redonda y lo veis, sencillo. Bueno, la parte de la laringe, esta es la parte más compleja, ¿no? Aquí tenemos una referencia anatómica, lo más importante, ¿cuánto más o menos? Perfecto. Procesos corniculados, cuneiforme y sáculos laríngeos. Esto es un colapso, ahí lo veis, cuando tenemos un colapso de grado 2. El grado 1 es la versión de sáculos. Lo mismo, ¿qué ha cambiado en estos 20 años? Que antes los sáculos pues los quitábamos siempre, hoy en día somos más precavidos porque hay un artículo que nos dice que aumenta la morbilidad. Entonces podemos elegir o no. A mí me han hecho granulomas y también aumenta el riesgo de edema obstructivo. Nuevamente, si tenemos dudas, los dejamos y los quitamos solamente cuando están molestando a pesar de haber hecho la estafilectomía. Si lo tenemos muy claro, lo hacemos. Pero cuidado que puede hacer granulomas porque nunca quitamos el sáculo entero. Esto es un artículo que publicamos en el 2016, es en una revista nacional, la remodelación de la laringe en el colapso de grado 2 con láser de CO2. En ese momento, la verdad, también fue muy controvertida. Lo hemos hecho en muchísimos pacientes a lo largo de estos años, hasta que fue también publicada en el Veterinary Surgery y este año ha salido esta alternativa con cirugía convencional. A mí con cirugía convencional lo que no me gusta es que siempre lo estás cortando, puede sangrar y luego en la cicatrización hacer una fibroplastia. Esta es la técnica con láser, aquí lo veis, la diferencia, y esto es lo que hacemos, es una técnica paliativa. En este vídeo lo vais a ver. Es un paciente, además este paciente vino de Madrid. Es un paciente con sobrepeso, que tiene síncopes. Ahora lo veréis cómo lo posicionamos. Fijaos que parece bastante estable, siempre mucho cuidado con estos pacientes, que si ha tenido síncopes la historia clínica cuenta, mirad qué colapso tiene. Colapso serio. Aquí podríamos haber planteado lateralización. Planteamos una estafilectomía, en este caso lo hicimos con un caimán, lo quitamos rápido para que no nos sangrara. El caimán tiene más dispersión térmica, pero es verdad que tanto un caimán como un ligasur son muy seguros en cuanto a las palatinas. Este perro tiene 10 años y con quitarnos el paladar del medio es lo que buscamos para trabajar la laringe. Aquí hay casos donde optamos por una lateralización, por ejemplo el que operó esta mañana, otros casos podemos optar por una remodelación. ¿Cuándo lateralización o remodelación? Si es grado 2, hasta cuneiformes, podemos hacer remodelación. Si es grado 3, o lateralización o stent o traqueostomía permanente. Ya hemos hecho la estafilectomía. Ahí veis como ya hemos rebajado la presión inspiratoria seguro, porque hemos rebajado el paladar blando, y ahora con láser de CO2 vamos a rebajar los cartílagos, simplemente para que veáis cómo enfrentamos con láser. Esa es la técnica, ¿veis lo que hacemos?
los fotovaporizamos para reducir ese proceso y ganar ese espacio. Vale. Esta es una alternativa que está publicada en el 2010 por Teresa Fossum, es la aritenoidectomía con diodo, publicó 4 casos, yo he hecho 3, he tenido muchas complicaciones y la que mejor me funciona es la lateralización del aritenoides, que también está publicada en el colapso laríngeo. Aquí veis en este vídeo, no, lo voy a pasar, es un vídeo en el que se hace una lateralización. Otra alternativa actual son los stent. Estos stent salen en el 2019, sale publicado aquí con 7 casos. Nosotros empezamos a hacerlos en el 19. Aquí tenemos las estadísticas y otro artículo con 6 casos. Son stent de silicona, stent cilíndricos, bastante rígidos. Esto es una publicación de este año nuestra, una revista nacional, de un manejo de colapso laríngeo. Esta es Bimba, una alternativa que acaba de salir, los stent anatómicos de silicona, tienen menos fuerza radial, pero molestan menos efecto de cuerpo extraño, aquí lo veis. Este es un carlino de 13 años que simplemente colapsa cuando duerme, no necesito abrirla mucho, sino que no caiga, por eso coloco un anatómico. Esta es Keka, que es un perro que viene de Barcelona, que lleva un stent cilíndrico, pero que está teniendo problemas por secreciones. Es otra alternativa, y veis la radiografía, coloco un stent anatómico. Como ya tengo la rima glotis abierta, lo manejo con el stent anatómico. Se suturan los dos con sutura monofilar no absorbible. Aquí está Keka, fantástica con su stent anatómico. Y ya terminamos, este es el final. Después de 20 años, aquí tenéis un artículo del año 2024 y el otro es de Roberto Busadori y mío, del año 2025, que me hace muchísima ilusión porque al final son 20 años después haber trabajado y publicado con él. En estos 2 artículos la conclusión es, fijaos el de mi izquierda, la comparación de la mortalidad de perros braquicefálicos con estafilectomía parcial usando cirugía convencional, láser de CO2, termosellador. El resultado es que el menos histolesivo, el de menor comorbilidad con láser de CO2. Y el que hicimos Roberto Busadori y yo, junto con los compañeros de la Universidad de Turín, publicado en el JAMA este año, una revista internacional, comparativa de láser de CO2 con termosellador en el síndrome braquicefálico. Conclusión, es el menos histolesivo, el que menos inflamación y edema produce. Así que no íbamos mal encaminados hace 20 años. Muchísimas gracias a todos, espero haber aportado alguna idea. Muy bien, muchas gracias, doctor Ginás Ceballos. Ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguna persona de la sala quiere intervenir, adelante. Hola, Jorge, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por tu estupenda charla, como siempre. Quería preguntarte sobre el colapso nasofaríngeo, que es una cosa que a mí, la verdad, que me da muchos quebraderos de cabeza. También me las dan otras cosas, pero esto es una de ellas. Porque, como tú comentabas, pues cuando opero uno de estos perros, normalmente el ronquido no desaparece y ellos, claro, los tutores no diferencian entre un ronquido patológico, claro, y un ronquido que no lo es. Cuando has comentado la plastia en rombo de Gilles Dupré, una de las cuestiones que yo tengo, puesto que de esto se habla mucho, de si hay tratamiento quirúrgico para el colapso nasofaríngeo o no, me preguntaba, se me ocurría mientras hablabas de esto, si existe la posibilidad de hacer una reducción del grosor de la nasofaringe para que no caiga sobre los procesos corniculados. ¿Esto sería viable, en tu opinión? O sea, yo he probado distintas opciones. La primera que empecé a hacer era la citorreducción con láser de CO2. Claro, hay que tener cuidado porque son pacientes que normalmente no estás operando solo eso, estás haciendo una estafilectomía con sáculos, con tonsilas o con laringe, con la plastia de Hollares. Entonces, antes era muy agresivo, intentaba todo de golpe. Cuando empecé a ser más conservador, estaba teniendo mismos resultados con muchas menos complicaciones. Entonces, hoy en día prefiero estadiar y planificar, si hace falta, en 2 o 3 pequeñas intervenciones y cuando se ha recuperado de una cosa. Es decir, si antes hacía una plastia de Hollares, colapso laringio, remodelación, paladar y sáculos, hoy intento elegir lo que genera la mayor parte de su casuística, de su clínica, para atacar primero eso, que se recupere, que es lo que más me preocupa. Claro, cuando toco la nasofaringe, si está junto a todo lo demás, también incrementó el riesgo. Lo que empezaba a hacer era la fotovaporización, inicialmente con láser de CO2 para que no sea
la inflamación. Por ejemplo, si lo haces con un diodo o con un electrobisturí, puedes tener una inflamación y edema importante, tenía unos resultados cómodos. ¿Qué sucede? Cuando de repente empezaban a roncar otra vez y exploraba, al cabo de 2 o 3 semanas ya estaba creciendo ese tejido. Entonces, hoy estoy probando el tratar de, si veo que el paciente tengo la oportunidad de rebajarlo un poquito y hacer plastia desde la mucosa nasal, como has visto, a la faríngea, para ampliarlo en anchura, que es un poco lo que tú estás comentando. Es rebajarlo con láser y ampliarlo hacia los lados. Esto con mucho cuidado, porque, por ejemplo, el caso que te he puesto de Bilbao, estaba todo el rato exponiendo la coana y la nasofaringe para no cerrarla, que es una de las cosas que me da miedo. Pero es lo que estoy probando ahora. Este perro, por ejemplo, ha ido muy bien, que es de hace, cuando fue el GTA, o sea, de hace nada. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Doctor Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero felicitarle, doctor Ceballos, por el tema que nos ha presentado. Gracias. Y luego, bueno, la exposición tan clara y tan agradable con sus vídeos. Yo solo digo porque yo soy cirujano, pero en la clínica humana. Entonces, vamos a ver, yo me voy a centrar en los tratamientos, puesto que ha hablado de los 20 años y tal. Entonces, en este síndrome brachiocefálico, creo la pregunta va relacionada fundamentalmente con la parte laríngea. No sé qué papel podía desempeñar las terapias generativas dentro de esta patología. No sé si lo han utilizado o piensa que pueden tener algún papel, porque pues hablo del láser quirúrgico, efectivamente, del stent biomaterial, así que bueno, si tiene alguna información de la pregunta que le he hecho, se lo agradecería. Muchas gracias. Nada, pues muchísimas gracias por sus palabras y efectivamente este es también uno de los campos que ahora mismo ya hay una tendencia y se está probando en 2 líneas. Una, que llevamos trabajando mucho tiempo, que es la bioestimulación con láser frío, que son los láser de diodo que utilizamos para rehabilitación, con programas ya de reducción de inflamación y edema donde no tenemos una evidencia científica, pero sí una experiencia con una mejora clínica, y luego ya también hay escuelas con terapias están probando con células madre, están intentando trabajar esa regeneración de esta laringe. Yo lo he probado porque sabemos que los carlinos tienen una tendencia genética a la laringomalacia. El carlino es una de las razas donde no nos vamos o nos podemos no encontrar el colapso laringio como fase final, sino inicial. Puedes encontrar un carlino de 10 meses que en vez de respirar, respira así. Y es porque tiene una laringomalacia. Esto se da en los niños. En los niños normalmente con el desarrollo se culmina, ¿no? Y son déficits de ácido hialurónico, colágeno y vitamina E. En el perro, el problema es que el estudio para poder trabajar esto con una evidencia científica supone una biopsia de esa laringe para ir haciendo un control. Y hasta ahora no hemos encontrado, claro, lo delicado del riesgo al que expones a ese paciente. Pero creo que es una línea muy interesante en la que nosotros hemos trabajado por vía sistémica, suplementando con colágeno, vitamina E y ácido hialurónico, pero no tenemos una evidencia científica más que empírica de un poco. Creemos que a lo mejor se pueda retrasar un poco, pues como pasa con una artrosis, los traumatólogos que estáis aquí como Fernando, que realmente en humana, igual que en veterinaria, tampoco hay una evidencia científica súper clara de todos estos condroprotectores, pero la mayoría de traumatólogos los recomiendan porque por sentido común y lógica parece que nos van a ayudar. Entonces creo que las terapias regenerativas son una de las opciones de presente y futuro en cuanto a la prevención y mejora o retraso del desarrollo de la enfermedad degenerativa de la laringe, efectivamente. Muy bien, tiene la palabra. Bueno, enhorabuena, Jorge. Gracias. Espléndida exposición. Yo no te voy a contar nada a nivel técnico, pero sí que me gustaría a la audiencia que tenemos aquí delante, que ya peina alguna cana, decir que eres un pionero, pero has sido un pionero, has expuesto una trayectoria de 20 años, pero yo que te sigo un poco más al fondo, hay una cosa que los veterinarios
y la forma de trabajar del futuro es cuidar con ciencia, cuidar con alma y sorprender con humanidad. Te sigo y lo que más me sorprende de ti, después de los años de trabajo, es que mantienes viva esa humanidad que transmites a tus clientes y que transmites a las nuevas generaciones de veterinarios, que es tan importante que lo tengan como referente. Así que enhorabuena, ese es el camino, Muchas Jorge, gracias, no te olvides de esto, la humanidad. Muchas gracias. Que a veces nuestros compañeros, los médicos, también se olvidan. Entonces, y otra cosa que te iba a preguntar es, pero esto a título ya, tú que ves tanta casuística, si consideras que se tiene que hacer un mayor esfuerzo en selección genética de estas razas y de cómo podríamos actuar para que, evidentemente, un bulldog nunca va a ser un pastor alemán. Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo podríamos actuar de alguna manera colaborando con los criadores para que estos casos, que aunque los sigamos teniendo, pues digamos se reduzcan y a través de una combinación de selección genética, de apoyo a esos criadores, pues esto se minimice, ¿no? Es una pregunta buenísima. Nada, gracias por tus palabras que me han emocionado y luego respecto a esto es una parte clave. Entonces, yo te voy a contar como anécdota que hace unos años, yo creo que ahora unos 8 o 9 años, hubo una iniciativa en Europa para prohibir, y en algún país se ha conseguido la cría de braquicefálicos. A mí, por ejemplo, se me ha criticado mucho porque parece que somos los veterinarios, que yo no tendría un bulldog o un carlino, pero tampoco mi trabajo es hacer que la familia que tiene ese bulldog o carlino viva lo mejor posible, porque los veterinarios siempre digo que podemos ayudar a toda la familia, porque muchas veces la felicidad de la familia depende pues también de que el bienestar de su perro, ¿no? Entonces, en esa iniciativa se hizo una recolección de firmas donde el único hospital en España, y eso lo podéis comprobar, que yo vi era Valencia Sur, que yo firmé en contra de la cría de los pacientes, pero selectiva, con hipoplasia de tráquea. Esto es lo que yo creo. No, los compañeros o el público no lo sabe, porque parece, si no hay bulldog y no hay síndrome braquicefálico, pues trabajaremos obviamente con otras líneas, ¿no? Ojalá se pudiera resolver. También creo que en veterinaria hay muchas razas, como por ejemplo los Shar-Pei, que tienen problemas de ojo ya de inicio o de oído, o otros perros que tienen problemas ortopédicos que son congénitos, como la displasia de cadera. Entonces, claro, decidir que no prohibir la cría de todos los braquicefálicos lo veo un poco, y además muy delicado, porque hay braquicefálicos puros y otros que tienen rasgos de síndrome braquicefálico, pero en mi opinión, y lo que ha dicho Fernando, creo que los veterinarios en algún momento tendríamos que asumir esa responsabilidad, los que tienen hipoplasia congénita de tráquea, porque esos se deberían retirar de la cría, porque es algo que no se puede cambiar, es algo que empeora muchísimo el pronóstico, la calidad y la esperanza de vida, incluso con las intervenciones. Ese es, en mi opinión, el límite. Yo pondría la barrera en el que tiene hipoplasia de tráquea congénita, que está diagnosticado, ese se debería retirar de la cría, en mi opinión, y ahí mejoraríamos mucho la clínica del síndrome braquicefálico. Muy bien, pues muchas gracias. Tiene la palabra ahora el doctor Montoya. Gracias, señor presidente. Muchísimas felicidades por la conferencia. Yo ya te he oído, sé cómo trabajas y qué cosas has hecho en estos años. Te he seguido, aunque yo no soy cirujano. Pero te iba a hacer 3 preguntas, una la acabas de contestar, quería que en público dijeras lo de prohibir las razas, yo sabía tu opinión, la había oído, pero quería que quedara constancia acá. ¿Ahora son más graves los casos que hace 20 años? ¿Son de más grado? Porque un carlino de hoy no tiene nada que ver a un carlino de hace 15 años, un bulldog inglés o francés no tiene nada que ver a un bulldog de hace 15 o 20 años. ¿Los casos son más complicados? A ver, yo creo que son más complicados, o vemos más casos complicados, porque como viven más tiempo, pues ahora vemos carlinos, yo lo digo siempre, operamos el paladar, los hollares, hacemos esto y ¿ahora qué? Pues ahora
vemos muchos más casos que llegan a vivir el colapso laríngeo en fase terminal y aún tenemos alternativas. Hace años ahí se terminaba, ¿no? Entonces, creo que por sentido común, al alargar su esperanza de vida, también alargamos la posibilidad de que la enfermedad vaya cumpliendo las fases terminales. Antes fallecían mucho antes por un colapso, el golpe de calor mítico, en verano morían muchos. Entonces creo que hoy en día enfrentamos muchos más casos extremos que antes estábamos limitados ahí. Y por último lo has expuesto en la conferencia, que el tratamiento cada vez es más conservador. Sí. Antes era muchísimo más agresivo. Realmente lo que se hacía era cortar el paladar al principio. Esto lo dijiste también, era más agresivo. Y bueno, a mí me hicieron una turbinectomía total por pólipos, muy bien, el primer año, pero ahora al cabo de los años tengo una barbaridad de complicaciones digestivas y respiratorias que no tienen solución. Claro, porque por eso hay no que hay siempre... nada, y no quedó nada, ¿no? Claro. Entonces, cada día es más conservador. Antes creo que lo has dicho, ¿no? Cortar el paladar y ya, y ahora vais con otro... Sí, ahora mismo la tendencia y menos miedo a esto de una anestesia larga, ya que está anestesiado hagámoslo todo. Ahora esa tendencia creo que va cambiando, no solamente en este tipo de cirugías, sino también en otras, decir, oye, podemos hacer una anestesia, hacemos esto, recuperamos. Yo la verdad que empecé a hacer ese cambio después de un paciente de Tenerife que me fallece un carlino por un edema pulmonar no cardiogénico a los 3 o 4 días, que le habíamos hecho 5 o 6 técnicas todo junto, y yo reflexioné, tenía una buena estadística, llevaba 10 o 12 años operando este síndrome braquicefálico, pero pensé que podíamos mejorar, porque este perro, pensé que si hubiera hecho solamente lo más grave no hubiera tenido esta complicación. Ahí empecé a cambiar y, como dijo Einstein, ¿no? Si quieres cambiar los resultados, no hagas siempre lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. La doctora Higuera. Gracias. Las imágenes han sido estupendas, de las imágenes de cirugía. Pero yo tengo una pregunta. ¿La ley de protección animal no dice nada de ese tipo de intervención tan brutal? Con perdón, ¿vale? Porque la verdad es que hacen un montón de cosas y creo que las cirugías deben de ser bastante larguitas, no nada en 10 minutos se hace, aunque sea el láser ese tan chulo que estamos sentados y tal, pero yo creo que eso no sé, no han tenido ningún inconveniente o protesta de la ley de la gente. No, que va. Tantísimo la ley de protección animal. No, bueno, que yo sepa, no, de hecho todo lo contrario. La realidad es que, por ejemplo, la lateralización de aritenoides que he hecho esta mañana en un perro que ya fue operado de estafilectomía y de hollares, que ya tiene 7 años y era un grado 3, el más grave que hay, hemos tardado 24 minutos. El paciente, cuando yo me he marchado en coche para venir aquí, estaba genial. Obviamente tiene sus posibles complicaciones, pero la realidad es que mis compañeros que operan muchos, y ellos además trabajan con láser, el porcentaje de pacientes a los que mejora su calidad de vida, una estafilectomía, lo que hemos visto con láser, algunas tardas 1 minuto, la recuperación es muy rápida y la mayoría van a su casa en el mismo día. Entonces, la realidad es que, asumiendo la patología y los problemas que tiene la raza, que es el punto clave, lo que hablaba Alberto y lo que hablaba Fernando, de si realmente, lo que creo que tenemos que trabajar éticamente es no promover la cría de pacientes con hipoplasia de tráquea, porque ahí nos vamos a los casos extremos. Pero los casos, dijéramos, sencillos, con estas intervenciones rapidísimas, cada vez, esto ha cambiado, son más compañeros que lo hacen muy bien y que el paciente se va a su casa, está recuperado en unos días, pero en el mismo momento, el vídeo que he puesto del bulldog inglés, que no había el sonido, está respirando y es recién operado a boca cerrada. El perro que he operado hoy, recién operado a boca cerrada. Porcentaje de éxito que supera el 90%, sin inflamación prácticamente o mínima en la mayoría de casos, no en todos, muchos sin sutura, sin sangrado y con un paciente que está mejorando su calidad de vida inmediato. Sí, no, nunca defendería, ni yo, ni mis compañeros, ni yo. No. Las familias siguen haciéndolo porque el porcentaje de éxito es muy alto y esto es algo que se ha ido promoviendo precisamente por los resultados. Porque las familias quieren tener a estos perros por sus características, ya no solamente estéticas, sino por su comportamiento, por su carácter, que es muy particular.
y no quieren renunciar, todo lo contrario, a que tengan calidad de vida. Se ha instaurado como algo ya que sabemos que cuando alguien tiene un carlino, sabe que va a tener que hacer algo para mejorar el síndrome braquicefálico. Pero igual que si tienes un Sharpei, vas a tener que operarle de los párpados y probablemente de los oídos. Entonces, creo que el camino es este y de verdad que el tiempo quirúrgico y el sufrimiento, entre comillas, con estas técnicas que han ido apareciendo a lo largo de los 20 años, realmente compensa. A ti. Muchas gracias. A mí ya solo me resta felicitar al conferenciante por su magnífica conferencia, pero yo tengo una duda y tengo una pregunta que quisiera hacerle. En casos, para no llegar a estos casos tan graves, ¿no se puede ir paliando con algún tratamiento o con alguna circunstancia? En las personas se da la laringitis estridulosa o Krupp, y eso con un tratamiento de frío se va instantáneamente y no se repite. Entonces, ¿se podría dar un tratamiento en los casos agudos para no llegar a estos extremos que ya no queda más remedio que operar? Muchas gracias. Gracias por todo. Y la pregunta muy interesante, la realidad es que como es un componente anatómico, que donde nosotros la terapia médica que existe en la actualidad, láser de bioestimulación, por ejemplo, que reduce la inflamación o el edema, corticoides, analgésicos, collares con frío, todo esto es paliativo de los síntomas derivados de esta deformidad que es anatómica. Entonces, hasta que no corriges, no haces que ese paladar blando no está obstruyendo y alivies la presión inspiratoria, hasta que no abres la entrada de la laringe, al final sabemos que cuanto aparecen ya los signos clínicos relevantes, cuanto más tarde actuamos, peor es el pronóstico. Entonces, desgraciadamente, estamos trabajando en líneas para tratar de retrasar la fase degenerativa de la laringe, por ejemplo, condromalácica, pero no hay un tratamiento preventivo frente a una patología que es una conformación anatómica que hay que tratar de mejorar un poco. Siempre lo que hacemos es correctivo y paliativo, pero si evitamos los pacientes que con una hipoplasia de tráquea y con casos muy, muy graves sigan haciendo líneas genéticas, realmente la mejora de la calidad de vida creo que merece la pena. Muy bien, pues muchas gracias. No me queda más que volverle a felicitar por su magnífica conferencia y a darle este diploma de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor don Jorge Ginás Ceballos por su intervención en la sesión celebrada el día 11 de mayo de 2026 con la conferencia titulada Cirugía del síndrome brachiocefálico y laringe, evolución de las técnicas y herramientas quirúrgicas en los últimos 20 años. Madrid, a 11 de mayo de 2026. Enhorabuena. Se levanta la sesión.